¿Pero hablaste de boda? Sí, me dijo que quería casarse cuanto antes. Un poquito de silencio ya, hombre. Oye, ¿tú le dijiste lo de Fran? Tú no estás loca, ¿no? Lo que está para que te encierren. Ángela Herrera Cisneros nació el 27 de noviembre de 1944 en el barrio Santa Bárbara, en la ciudad colonial. Sus padres eran el comerciante Adolfo Herrera y la ama de casa Migdalia Cisneros, ambos de ascendencia libanesa. Su infancia transcurrió entre Santo Domingo y San Cristóbal. En la ciudad natal de Trujillo vivió hasta los 7 años de edad y estudió en el Colegio de Monjas San Rafael. Cuando yo tenía 1 año de edad, nos fuimos a vivir a San Cristóbal porque mi papá era comerciante, entonces tenía unos negocios en San Cristóbal y nos fuimos a vivir allá, que yo no me acuerdo cuando fuimos porque yo tenía 1 año. Pero mi papá dejó los negocios en San Cristóbal y vinimos a vivir aquí, a la capital, cuando yo tenía 7 años. De niña llegó a ver a Trujillo merodear por su vivienda, ya que frecuentaba una de sus amantes que vivía en la zona. Yo recuerdo que en la otra esquina vivía una muchacha que se llamaba Diana, que era querida de Trujillo. ¿Tú ves? Y yo vi a Trujillo, yo chiquita, lo vi que cuando él la visitaba, sentado en la galería, y nosotros pasábamos por ahí haciendo mucho desorden, y nunca nos dijeron nada. Nunca, porque éramos niños. Años después, su familia se mudó a Ciudad Trujillo, donde cursó sus estudios primarios e intermedios en varias instituciones como el Instituto, Escuela y Bachillerato Libre. Yo aquí en la capital tuve en colegio apostolado, en el Serafín y en el Santa Clara. Porque era que a mí me tenían que sacar de los colegios porque yo era muy tremenda. Un día le quité el velo a una monja y me metieron en un cuarto oscuro. En la capital, la familia Herrera Cisneros enfrentó dificultades económicas y el cambio de domicilio era frecuente. Vivimos un poco tiempo en Gascue y después nos mudamos otra vez a la ciudad colonial. Porque resulta que mi papá era un hombre muy trabajador, ganaba mucho dinero, pero se lo jugaba todo. Y un día estábamos bien y al otro día estábamos mal. Y nos tuvimos que mudar ahí con mi abuela porque mi papá era un desastre. Desde pequeña, Ángela sintió atracción por el teatro, pero su padre nunca le agradó la idea, ya que para la época ser actriz no era una actividad de prestigio social. Porque se creía en esa época que ser actriz era ser prostituta. Porque entonces las actrices o bailarinas a principios del siglo XX tenían muy mala fama, porque normalmente eran queridas de un señor de esto y cosas así. En el transcurso del tiempo, Ángela Herrera Cisneros fue creciendo y optó por no ir a la universidad, ya que no impartían la carrera de teatro y donde lo daban era en la Escuela de Arte Escénico de Bellas Artes. Pero sus planes cambiaron y casó muy joven, a los 16 años. Tuve mi primera hija a los 17, mi segundo hijo a los 19 y Claudia es hija de otro matrimonio, porque claro, me divorcié a los 21. Yo antes de los 20 años ya yo tenía 2 hijos. Fruto de eso es que ahora yo tengo 4 bisnietos. En los albores de la juventud, Ángela Herrera se enroló en las lides revolucionarias de la época. Participó en protestas contra los remanentes del Trujillato, durante las cuales los calieses de Ramfis le propinaron varias golpizas. Sin embargo, esta mujer de armas a tomar nunca se rindió y años más tarde participó del lado constitucionalista de la Guerra de Abril de 1965. Hoy no quiere vivir ni ver guerras ni dictaduras por la estela de muertes que vivió y las vidas inocentes que se perdieron. Yo no peleé directamente, yo me entrené con las mujeres. Entonces, en un momento llegamos a entrenarnos las mujeres porque veíamos que podíamos hacer falta si se armaba otro tiroteo. El pueblo dominicano es un pueblo valiente, porque yo te voy a decir lo siguiente: enfrentarse a la fuerza más poderosa del mundo de esa época, con los armamentos más modernos como tenían los norteamericanos, y nosotros un grupito de gente, no cualquiera lo hace.
Yo vivía con mis hijos grandes, que todos estaban pequeños, y mi esposo, pero lo dejaba por la mañana a él cuidando a los niños y me iba a entrenar a la academia, o por la tarde, porque habían 2 tandas para entrenarse. Y esa academia la fundó el 14 de junio. Ángela es de mi generación. Yo soy más viejo que ella, un poco más viejo que ella, pero nos movimos juntos desde Bellas Artes de aquella época, desde antes de la desaparición de la tiranía de Trujillo, en conspiraciones del 14 de junio, montajes de obras que osábamos hacer porque en cierta forma hablaban en contra de la tiranía. Y seguimos siendo amigos después de la desaparición de Trujillo y los primeros años turbulentos que siguieron hasta la Guerra de Abril del 65. O sea, fueron 6 o 7 años de intensa actividad, no solamente teatral, sino política, vamos a decir. Y eso me ayudó mucho a oír a todas esas historias de esos señores que incluso me enseñaban hasta dónde estaban las balas que habían pasado cuando la revolución ahí en algunos edificios del Conde. Y también a veces no tomábamos esa ruta, sino que lo que íbamos era a visitar a la casa de Milagro Ortiz Bosch, que yo desde pequeña me recuerdo haber ido a esa casa y me encantaba porque tenía muchos cuadros y yo me quedaba embelesada mirando todas esas obras de arte y tengo buenos recuerdos. Entonces aprendí todo eso, aprendí mucho el tema de conciliar. Mi papá era un gran conciliador y con mi mamá entonces me tocaba siempre acompañarla a los ensayos, acompañarla a las obras de teatro cuando yo no tenía con quién dejarme, como por lo regular eran los fines de semana, pues no importaba que yo me acostara tarde. De las tablas a la lucha por los ideales patrios, la destacada actriz Ángela Herrera también se desdobló en el mundo de la política. En el 1973 ingresó a las filas del Partido de la Liberación Dominicana, donde aún milita. En la organización se involucró junto a su ex esposo Antonio Abreu Toñito, con quien procreó a su hija Claudia Rita Abreu Herrera. Tras divorciarse, continuó sus estudios secundarios hasta alcanzar el 2º de bachillerato, y fue entonces cuando decidió estudiar teatro en la Escuela de Arte Escénico de Bellas Artes entre 1965 y 1968. Pero teniendo menos de un año de estudio en la Escuela de Bellas Artes, me pusieron a trabajar en una obra de teatro. Porque tú sabes que el director de teatro de Bellas Artes, cuando necesitaba actores para hacer así papelitos cortos o de pueblo y cosas, utilizaban los alumnos de la escuela, no utilizaban a los alumnos profesionales del cuerpo de teatro. Entonces el director Rafael Gil, cuando me vio trabajando, me nombró de una vez en el teatro, pero yo seguí estudiando en Bellas Artes. Entre sus maestros estuvieron los destacados Jesús Lizán y Lucía Castillo, entre otros. Margarita Contín Aibar, que nos daba clases de gramática, Nini Germán, que era actor de teatro y después fue director, Marino Pelmán, que era un muy buen actor también. De Castillo, a quien le hizo numerosas bromas, tiene los más gratos recuerdos. Yo la quiero mucho a Lucía Castillo, porque Lucía Castillo es una gran maestra, ¿sabe? Y ella se preocupaba mucho por los alumnos, entonces ella daba clases de declamación. Y a mí la declamación no me salía, y ella sacó tiempo de ella para darme clase aparte. Y ahí efectivamente yo salí declamando como una campeona, gracias a ella. Porque en la época que yo estudié en la escuela de teatro se daba declamación y esgrima, pero no con espada, sino con una cosa que se llama florete, que nos lo daba otro profesor ahí que había estudiado en España. Y a mí me gustaba mucho el esgrima, porque te da, a los alumnos de la escuela se lo dan porque da elegancia.
Tú sabes que antes en el teatro se cuidaba mucho no engordar, mantener bien la figura, los movimientos. Ahora el teatro es más natural. Entre sus primeras obras en el teatro figuran Juez de los divorcios, de Miguel de Cervantes, La muerte de Padilla, del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Mi primera obra fue una obra que montamos cuando yo era estudiante de la escuela y la dirigió el profesor Lizán, Jesús Lizán. Pero era una obra corta de Cervantes. Luego le siguieron otras obras en las cuales participó en diferentes roles. 6 personajes en busca de un actor, Yerma de Federico García Lorca, Los Reyes de Julio Cortázar, La niña que quería ser princesa de Franklin Domínguez, El hombre que nunca llegaba de Carlos Davy, Bodas de sangre de Federico García Lorca, La señorita Julia de Auguste Strindberg, La soga de Ángel Mejía, Los gavilanes, Zarzuela, Casa de España, 1990, entre otras. Estas obras la llevaron a viajar junto a un equipo de actores a diferentes partes del país como Santiago, San Pedro de Macorís, La Vega y muchos otros lugares donde presentaron sus propuestas teatrales. En la República Dominicana, Ángela Herrera participó en más de 20 producciones de teatro. También dirigió algunas cuando era maestra y apareció en televisión criolla. Se destacan Los dominicanos hacemos lo clásico, adaptación de obras de teatro para la televisión, y la fábula de 5 caminantes de Iván García. En un mundo competitivo como el arte, Ángela Herrera siempre quiso subir un peldaño más y se concentró en fortalecer su currículum. Realizó estudios de periodismo en el Instituto Dominicano de Periodismo. Estudió de la lengua francesa en la Alianza Francesa de París, Francia. En 1980, una fuerte crisis económica golpeó al país, por lo que Ángela Herrera Cisneros decidió irse a España a buscar un mejor porvenir. Y allí llegó a trabajar en cine y televisión. Yo en España trabajé en una película por casualidad. Estaban buscando mujeres dominicanas. Y una amiga mía le dio el teléfono de mi casa para que trabajara Claudia. Entonces, como Claudia dijo que no iba porque tenía que ir a yo no sé qué sitio, entonces yo, para no quedar mal, para que ella no quedara mal, entonces fui al casting, y cuando él me vio que estaba hablando con él, entonces él dijo, pero yo te voy a poner a ti en la película. Y ahí empecé a trabajar. Entre los films que hizo en la madre patria se encuentran Flores de otro mundo, directora Itziar Boyain, España, 1999. Me da igual, director David Gordon, España, 2001. Piedras, director Ramón Salazar, España, 2002. La fuerza del bolchevique, director Manuel Martín, España, 2003. En la televisión española participó en el 2003 como actriz invitada en la serie televisiva Arrayán del Canal Sur de Málaga. Le entregué los puros a Fran. Dice que no le sirve para nada, que eso no alcanza. Pero es que ese hombre no me piensa dejar tranquila. Ya le di todo el dinero que tenía. ¿Qué más quiere? Anda muy mal, está sin trabajo. Vaya novedad. Si a ese nunca le ha gustado dar un golpe. Bueno, pero tú no le debes nada. Chica, que se busque la vida. Como toda inmigrante, Ángela Herrera decidió romper barreras, luchó y se adaptó a una cultura y clima distintos a los del Caribe. Para un actor de teatro, ir a trabajar afuera, ya después de formado y grande, es muy difícil. Pero en otros países no hay tanta xenofobia como en España, porque en España hay xenofobia, y mucha. Por otro lado, no son malas personas, o sea, por otro lado, no es una cosa. Ellos se usan su xenofobia cuando creen que uno le va a robar un espacio. Pero de lo contrario, no son mala gente ni nada de eso. Pronto los esfuerzos rindieron sus frutos y los reconocimientos llegaron. Ganó el premio Mejor Actriz en su actuación en el cortometraje Nadie del año 2000 en los festivales internacionales de cine de Mieres y el de Granada y el de Alcalá de Henares, todos en España. No me conocía nadie en España, o sea, porque yo no había hecho teatro allá ni nada de eso, pero me lo gané. En sus años en Europa, Ángela Herrera se integró al servicio diplomático. Ha sido consejera asignada al área cultural en la Embajada Dominicana en París, Francia. Esta mujer, tenaz, madre, abuela y combatiente de Abril, tiene viva en su corazón la llama de la esperanza de un mejor futuro para la patria.
aunque los que la conocen de cerca la definen como una fémina de carácter fuerte. Ella asegura que el tiempo y las circunstancias han creado una coraza que por dentro es blanda. Mira, el carácter fuerte, yo lo tengo no porque yo priven tan fuerte, no, sino que la vida me enseñó a defenderme, ¿sabes? Porque yo tuve un padre muy duro y después tuve un país muy machista, que ahora es que se está arreglando un poquito ese machismo. Pero aquí la gente de mi generación, joven, tuvo que hacer una lucha en contra del machismo y todavía no se termina el fuño machismo, ¿sabe? Entonces uno se va formando un carácter porque tiene que defenderse de muchas cosas. Sin embargo, critican a Trujillo, y yo también lo critico porque era un asesino. Pero ustedes saben que cuando la República Dominicana entró en la ONU, ¿quién fue su representante? Una mujer. Esa mujer se llamaba Minerva Bernardino, era abogada. Entonces quiere decir, da vergüenza que Trujillo sea menos machista que los de ahora, que son más jóvenes. A sus 76 años, Ángela Herrera disfruta de la comodidad de su hogar, de sus 3 hijos y 4 bisnietos, a quienes les enseña la importancia de amar a su patria, a asumir valores sanos y a luchar siempre por sus sueños. Esta dama de la Revolución de Abril es y será un ejemplo de artista digna y patriota, comprometida con su pueblo y su patria. Su vida seguro ocupará un lugar en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.